Bienvenido a este episodio de What's Up Prof. Hola Martín, ¿qué estás haciendo en un set tan peculiar? Sí, tuve que alejarme del estudio por un tiempo. Ya veo. Entonces, esto es una improvisación, eso es. No esperábamos que sucediera, pero a veces suceden cosas imprevistas. Sí. Entremos en ello y comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, te doy gracias porque podemos hacer tu trabajo desde cualquier lugar. Gracias por los tiempos interesantes en los que vivimos. Gracias por darnos la oportunidad de hablar, de debatir estos debates. Te pedimos que ilumine nuestras mentes y nos guíe con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora Martín, había algunas personas que no estaban muy contentas de que no habláramos sobre la guerra de Israel. Sí, ¿cuál es tu respuesta a eso? Bueno, creo que ahora, después de tanto tiempo, la gente debe darse cuenta de que no somos una agencia de noticias. Estamos juntando las señales de los tiempos y poniéndolos en la profecía bíblica. Ok. Y la guerra es fascinante e interesante. Y definitivamente vale la pena mencionarla, sí. Así que lo mencionaremos. Sí, lo mencionaremos. No tiene mucho que ver con el cumplimiento de la profecía bíblica. Correcto. Así que echemos un vistazo al título, que es Guerra en Israel. Sionista versus Islam. ¿Una guerra santa o una agenda jesuita? Ahora, Martín, es un título muy provocativo. Y la razón por la que es provocativo es porque se basa en hechos históricos. La Reforma Protestante identificó muy claramente al Anticristo. Y Martín Lutero y todos los reformadores que fueron contemporáneos y posteriores, como Melanchthon o Tyndale o después Wesley o quienes fueran, ya fuera John Knox en Escocia o donde fuera, todos tenían una melodía para cantar. El Anticristo estaba vivo y coleando y viviendo en Roma. Y Martín Lutero escribió un tratado llamado El cautiverio babilónico, en el que explicaba que el sistema babilónico estaba realmente instalado en Roma y que todos los ojos deberían estar puestos en Roma. Eso es. Ahora, el papado no podía permitirse eso, porque eso lo expondría por lo que era y por lo que se llama el sistema del anticristo, que es porque trabajaron directamente contra Cristo. Prohibieron la palabra, y Jesús es la palabra, así es. Distorsionaron la palabra, cambiaron la ley, hicieron todas estas cosas. Y Martín Lutero los identificó, estaban en contra de la expiación. ¿No es un tema muy serio? Bueno, sí, si no aceptas la expiación no puedes ir al cielo. Te deshaces de todo el plan de salvación. Y centraron toda la atención en el hombre y no en Dios. La atención debe estar donde pertenece. Debería pertenecer a Dios porque la redención está fuera de nosotros. Es un acto que Dios emprendió en su misericordia hacia nosotros. Y eliminarlo de la ecuación es una actividad del anticristo. Entonces a los jesuitas se les ocurrió un plan para deshacerse de la idea de que el papado era el anticristo. E inventaron dos direcciones diametralmente opuestas entre sí. Uno era el preterismo y el otro era el futurismo. Ahora, hemos tratado muchas veces estos temas. Ahora, el preterismo puso al anticristo en el pasado. Y dijeron que Antíoco Epifanes, un rey griego, era el anticristo. Pero eso es ridículo. Porque, según Daniel, el anticristo sale de la cuarta bestia, que es Roma. Entonces no puede ser un rey griego, Antíoco Epifanes IV. Y a pesar de esto, muchas denominaciones protestantes se tragaron esa mentira. Bebieron un poco de vino babilónico. Sí. ¿Te suena familiar? ¿Se vincula con los mensajes de los tres ángeles? Definitivamente. ¿El segundo tal vez? Ok.
Llegaremos a eso también. Tendremos que trabajar en estas cosas porque todo lo que está pasando está en los mensajes de los 3 ángeles. Sí. Y luego se les ocurrió el futurismo. El anticristo vendrá en el futuro. Lo ampliaron un poco y crearon todo un escenario. Un escenario antiprofético. Y el cardenal Bellarmino, también jesuita, lo embelleció un poco, y según esta filosofía, el anticristo vendría en algún momento del futuro. Y por supuesto, afirmaron que el anticristo se manifestaría en el templo de Dios, en un templo físico de piedra. Pero está muy claro en las Escrituras que el templo, el nuevo templo de Dios, es la iglesia de Dios. Vosotros sois el templo del Dios vivo, afirma Pablo. Entonces, todo este escenario implica que se debe construir un templo. Si se debe construir un templo, Martín, entonces debe haber una nación para construirlo, sí. Y por eso se puso en marcha un plan para crear la nación de Israel. Y también para crear el sionismo. Ahora, el sionismo es un movimiento político mediante el cual Israel vuelve a recibir reconocimiento nacional como una nación con un territorio físico sobre el cual puede gobernar. Y ese, por supuesto, tiene que ser el mismo territorio más o menos donde estaba el antiguo Israel. Y este complot se puso en marcha en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos preparativos para lograr esto. Esta es una agenda jesuita. Por lo que estamos viendo, es en realidad una agenda oculta. Sí, no es bíblico, no es una agenda bíblica. Todo el mundo está leyendo porciones en su Biblia que dicen que Dios reunirá a su nación de todos los países dispersos. Eso significa el Israel espiritual. Eso significa cada persona que acepta a Jesús, es decir, el pueblo que está reunido, no la nación física. Correcto. Recuerden que dijimos que el último periodo para la humanidad viene después de la cruz. Sí. Y entonces la gente tiene que aceptar a Jesús o rechazarlo. Y no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando miramos este muro, tenemos que mirar detrás de escena. La gente cree que hay 2 corrientes de actividad en el plan de Dios. Ya hemos tratado eso antes, también en WhatsApp Prof. Y que una corriente dice que hay una corriente que gira alrededor de la iglesia. Y luego hay una corriente que gira en torno al pequeño Israel. Y eso se llama dispensacionalismo. Y eso también tiene su origen en los jesuitas. Así es. Entonces es una distracción, Tenemos que centrarnos en lo que dice la profecía bíblica. Y para eso tenemos que observar 2 entidades, la bestia del mar y la bestia de la tierra. ¿Están la bestia del mar y la bestia de la tierra involucradas en todas estas actividades? Sí, uno es el brazo espiritual, el otro es el brazo militar. Pero es una distracción espiritual para mantener a la gente fuera del verdadero camino. Hace muchos años, Martín, cuando hice Total Onslaught, di una conferencia llamada Revoluciones, Tiranos y Guerras, donde analizamos todas estas actividades que estaban ocurriendo y vimos que los jesuitas estaban fomentando guerras y revoluciones, etc. No es de extrañar que hayan sido expulsados de prácticamente todos los países del mundo, ¿verdad? Por un tiempo. Sí. Y luego estaba esta interesante carta de Albert Pike que le escribió a Mazzini. Ahora, se habla mucho sobre esta carta y muchos afirman que nunca existió tal carta. Pero hay demasiadas fuentes, lamentablemente, para que estas personas colaboren. Y aparentemente también estuvo en el Museo Británico. Y luego se la llevaron. Leamos simplemente algunas de las cosas que pertenecen a este tema.
Entonces, esta es la carta de Albert Pike, el masón de grado 33, un gran masón que escribió Moral and Dogma, y afirma que la Primera Guerra Mundial debe ser provocada para permitir a los Illuminatis derrocar el poder de los zares en Rusia, y haciendo de ese país una fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los Illuminatis entre los imperios británicos y alemán serán utilizadas para fomentar esta guerra. Y al final de la guerra, el comunismo será construido y utilizado para destruir a los demás gobiernos y para debilitar las religiones. Ahora, Martin, esto simplemente refleja lo que sucedió, sí, pero son ateos, ¿cierto? Y los Illuminatis que lo fundaron, ¿no fue Adam Weishaupt, un jesuita? Sí. Dice que fue un jesuita, pero Martin, él es un jesuita muerto, así que él sigue siendo un jesuita. Solo que lo pusieron en la posición de una posición clandestina, aparentemente deshonesta, contra su propia institución. Sí. Y finalmente los convierten en un héroe. ¿Tenemos otro ejemplo? Sí. ¿Qué hay de Pierre Taub, el Chadín, el hombre responsable del engaño de Bill Dunham, el evolucionista? Sí, el que fue el padre filosófico de las Naciones Unidas. Fue brutal allí, por así decirlo. Casi fue adorado por sus filosofías. Pero fue tan radical que la iglesia se distanció de él. Pero después de su muerte y en los últimos tiempos, se escribieron artículos glorificándolos. Así que Martin hizo un buen trabajo. Llevó el miticismo a las Naciones Unidas. Y luego estaban estas organizaciones como el Templo del Entendimiento y todas estas cosas. Y estas organizaciones que utilizan los escritos de Blavatsky y Alice Baylis y su agenda para el 2025, la externalización de la jerarquía. ¿Por qué son estas organizaciones oficiales de las Naciones Unidas? Porque es parte de una agenda. Es parte de una agenda. ¿Y quién es siempre el padre detrás de ella? Es un jesuita. Es un jesuita. Es una agenda jesuita. Y eso destruyó la religión, ¿sí? Especialmente con la Primera Guerra Mundial en Rusia, ¿correcto? Y Pierre Taub y Talim, con el engaño que están impulsando en la agenda de la evolución, y Karl Marx y Lenin y todas estas personas probablemente estaban controlados por los mismos poderes y pusieron estas ideas en el mundo. Y eran cultos, porque pertenecían a organizaciones como los Ghost Gears, donde ellos se comunicaban con los demonios. Ok, básicamente, esto realmente sucedió. Eso es exactamente como fue. Bueno, digamos, profetizado por ellos y por el ocultismo, sí, porque Satanás también tiene una contraprofecía y debe darle suficiente crédito para que la gente realmente lo crea. Y me temo que una gran parte del mundo evangélico se ha tragado este anzuelo profundamente. Están en el mismo camino del dispensacionalismo. Están esperando por un anticristo en el futuro. Disculpe, ¿recuerdan sus raíces? ¿De dónde vienen? ¿Estudian las cuestiones de por qué el papado es el anticristo? ¿O están sentados en concilios ecuménicos? Están en concilios ecuménicos. Ok. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe llevarse a cabo para que el nazismo sea destruido y que la política sionista sea lo suficientemente fuerte como para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe volverse lo suficientemente fuerte para equilibrar a los cristianos, que luego serían restringidos y controlados hasta el momento en que lo necesitamos para el cataclismo social final. ¿Eso sucedió, Martin? Exactamente así.
Y uno se pregunta, ¿por qué las naciones que aparentemente estaban luchando contra el nazismo pusieron bloqueos navales para asegurarse de que los judíos que sufrieron toda esta situación cataclísmica realmente terminaran en Palestina? Ahora, tú ves, en realidad esto no es profético, esto es un plan, esto es planeado. Sí, puedes planificar en la profecía, pero esto no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Y luego iba a haber una tercera guerra mundial. Y la tercera guerra mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias causadas por la agenda de los Illuminatis entre los políticos sionistas y los líderes del mundo islámico. La guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el Islam, el mundo árabe musulmán y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre las cuestiones, se verán obligadas a luchar hasta el punto de un completo agotamiento físico, moral, económico y espiritual. Desataremos a los nihilistas, escribió Pike, y a los ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de la agitación más sangrienta. Los luciferinos no quieren el ateísmo. Lo están utilizando como herramienta exactamente, porque quieren adorar a Lucifer directamente, sí. Entonces, en todas partes donde los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría de revolucionarios del mundo exterminarán a esos destructores de la civilización, y la multitud desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus teístas quedarán a partir de ese momento sin brújula ni dirección, ansioso de un ideal, pero sin saber a dónde rendir adoración, recibirán la verdadera luz de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, expuesta finalmente a la vista del público. Esta manifestación será el resultado del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción del cristianismo y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Martín, este es un plan diabólico luciferino. Ahora, mucha gente cree que con Tormenta del Desierto, parte de esto se estaba cumpliendo, pero ahora está ocurriendo otra emoción en el Medio Oriente. ¿No es así? Sí. Y está creando lo que él mencionó aquí, personas detrás de uno y otro desde todo el mundo. Ok, ahora, ¿se ha creado ya una división y se habla de una guerra nuclear, por ejemplo, entre Rusia y Occidente? Sí, entre China y Occidente. Entonces, esto también se fomenta en el fondo, de modo que las naciones en realidad han elegido bando. Ahora tenemos a los países del BRIC por un lado y las naciones occidentales por el otro. Esta división ya está creada. ¿Ha jugado el comunismo un papel en esto? Sí, seguro. Así que no solo la Rusia comunista, sino también la China comunista han estado involucradas y existe esta división. Ahora, si tuvieras el pastel de pólvora adecuado y lograras ponerle una cerilla, podría explotar con seguridad. Y eso parece estar siempre centralizado en torno a Israel. Ok, este es un pensamiento horrible. Pero al ser una agenda jesuita, es una agenda diabólica, ¿verdad? Y como dijo Pike, si destruyes el cristianismo y el judaísmo de una sola vez, y también agregas a los ateos, entonces la gente aceptará el luciferismo. Ahora, si el mundo cristiano ha adoptado esta idea engañosa de los jesuitas del dispensacionalismo, y todas sus esperanzas están puestas en Jerusalén y el templo y todo eso, y de repente todo eso se esfuma, ¿habrá desilusionados? Muchos. Y ahora, estaba pensando que esto no es una profecía bíblica, pero encajará en la profecía bíblica como el tiempo de angustia que nunca fue.
correcto. Y luego podrían construir ese templo, sí. Y todas estas cosas podrían suceder. Y durante ese tiempo, cuando el tiempo de gracia esté cerrado, Satanás se estará manifestando como un ángel de luz. Eso pasará. Entonces este plan luciferino suyo podría hacerse realidad, sí, pero será una falsificación. Eso es para mantener los ojos de aquellos que están orientados bíblicamente fuera de los problemas reales. Entonces, Martin, si esto sucede o no sucede, si explota en una gran guerra o si no, no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Es una artimaña. Podría ser un rumor de guerra. Podría ser un rumor de guerra. Y hay voces que se están levantando que dicen que esto es una bandera falsa, porque su seguridad en Israel es tan magnífica que se jactaban de poder ver una cucaracha cruzando la valla y muchos menos una invasión como la que ha ocurrido ahora mismo. Y hay muchas voces que dicen esto, y esto no tiene nada que ver con elegir bando. Eso es simplemente una observación. Ahora, el sionismo. El sionismo es este movimiento que quiere darle a Israel o a los judíos un estado, una identidad nacional y el estado judío. Y el sionismo no es muy antiguo. De hecho, es algo que tiene aproximadamente 100 años. Pero es una agenda jesuita. Y la gente debe recordar eso. Los protocolos de Sion, por ejemplo, donde se echa la culpa a los judíos por fomentar el globalismo y todas estas cuestiones, son en realidad una agenda jesuita. Utilizan una organización de fachada para aparecer como los inocentes que se ocupan de los pobres. Así que todo el mundo está en armas porque dicen que ellos, los sionistas, están detrás de los Rockefeller y toda la banca y todo eso. Una vez más, como acabas de mencionar, esto es solo una fachada, es una falsificación. Así que preguntémosle a un judío si ve el sionismo como un movimiento bíblico o no. Esto no tiene nada que ver con la religión. Esto no es un conflicto religioso. Cientos de años vivimos juntos sin que las Naciones Unidas ni los grupos de derechos humanos nos protejan. Esto no tiene nada que ver con la religión. Esto es una estratagema, una falsa representación del Estado de Israel. Y el sionismo, para legitimar lo que están haciendo y obtener apoyo del mundo para su existencia. El judaísmo es una religión de espiritualidad para servir a Dios desde hace miles de años. El sionismo tiene solo unos 100 años. Es la transformación de la religión al nacionalismo y al materialismo, creada por judíos no religiosos que odian la religión y realmente no querían el judaísmo. Ni siquiera querían crear este estado en Palestina, solo en Uganda, en las primeras reuniones. La razón por la que usaron el nombre de Israel, la estrella de David, secuestrando, robando la identidad del judaísmo, del pueblo judío, es para obtener la legitimidad de su existencia, para que la gente dijera, oh Dios, es Dios que se lo ha dado, y que deberían atemorizar e intimidar a la gente para que no hablen contra de sus acciones, para que no los llamaran antisemitas. No podrían estar más lejos de la verdad. Entonces, Martin, toda esta idea de la dispensación, de que Dios tiene dos propósitos, uno para Israel y otro para la iglesia, no es bíblica, no. Y el único camino hacia la salvación es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, el judío que ha sido injertado y cortado de la vid puede ser injertado nuevamente, según Pablo, y si no lo hace, acepta a Jesús como su Salvador, sí. Entonces, Martín, lo que los judíos deben hacer es estudiar la profecía, el libro, el Antiguo Testamento, y deben ir y mirar a Daniel, y deben ir y mirar a Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, y deben estudiar las 70 semanas de la profecía, y comprenderán que perdieron el barco, y todas las profecías relativas al Mesías, como le explicó Pablo, pero endurecieron sus corazones, no lo hicieron. Y lo mismo con este judío ortodoxo que acabamos de ver en este video. Tiene razón en el que el Estado sionista es toda una artimaña y todo eso.
pero aún así tiene que aceptar a Jesús. Tiene que aceptar a Jesús. Ahora, Martín, yo era ateo y católico. ¿Tuve que aceptar a Jesús como mi salvador personal y salir de ese sistema? Sí. ¿No tienen que aceptar ellos la expiación? Sí. Ok. Eso se aplica entonces al chamán, al budista, al hindú, sí, al musulmán. No hay otro nombre con el que puedas llegar al cielo. Ok. Así que veamos qué tiene que decir el espíritu de profecía sobre este tema. Mientras los adoradores de todas las naciones buscaban el templo que había sido dedicado a la adoración de Dios, reluciente de oro y piedras preciosas, fue una visión de belleza y grandeza. Pero Jehová ya no se encontraba en ese palacio de belleza. Israel como nación se divorció de Dios. Cuando Cristo, cerca del fin de su ministerio terrenal, miró por última vez el interior del templo, dijo: «He aquí vuestra casa os he dejado desierta». Mateo 23:38. Él había llamado al templo la casa de su Padre. Pero cuando el Hijo de Dios salió de esos muros, la presencia de Dios fue retirada para siempre de ese templo construido para su gloria. Así que, Martín, si ese es el caso, esto viene de los Hechos de los Apóstoles. ¿Está retirado también de un templo futuro? Sí, definitivamente. Porque ¿de qué se trata el templo? ¿No se trata de sacrificios? Así es. Entonces, ¿no es una negación del único sacrificio que quita los pecados del mundo? Sí. Hacia el cual todo el santuario estaba mostrando en el desierto. Absolutamente. ¿Y qué significa la palabra desolada? Se fue. Está vacío. Ya no tiene ningún valor religioso. La ciudad de Jerusalén ya no es un lugar sagrado. Esto viene de Review and Herald. La maldición de Dios está sobre ella debido al rechazo y la crucifixión de Cristo. Mucha culpa descansa sobre ella. Y entonces nunca más volverá a ser un lugar sagrado hasta que haya sido limpiada por los fuegos purificadores del cielo. En el momento que esta tierra maldita por el pecado quede purificada de toda mancha de pecado, Cristo nuevamente estará sobre el monte de los olivos, al descansar sus pies sobre ella. Se dividirá y se convertirá en una gran llanura preparada para la gran ciudad de Dios. ¿Ocurre eso? ¿Cuándo? Después del milenio. Porque en la segunda venida, Cristo no viene a esta tierra. Los encontramos en el aire, ¿verdad? Sí, no pone los pies en la tierra. Entonces, Martín, si eso ocurre solo después del milenio, ¿cuándo será santificado al tocar Sion? Mientras tanto, hasta entonces, ¿se le aplica alguna santidad? Ninguna en absoluto. Hay una obra que hacer para Dios a nuestro alrededor. Hay un mundo que salvar y Dios nos llama a ser colaboradores de Él. Nos llama a trabajar con seriedad y celo por los inconversos. ¿Eso incluye a los judíos? Sí. Porque ellos necesitan una conversión. 100%. Igual que todos los demás. No. Bueno, y también hay gente que dice, ok, pero especialmente este grupo, especialmente los judíos, o especialmente ellos. No hay nada de especiales. Cada tribu y nación. Hay otra cita de primeros escritos, y esta es bastante directa. Fueron degradados, rechazados y detestados, como si la marca de Caín estuviera sobre ellos. Sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente a este pueblo y lo había esparcido por todo el mundo para que pudieran ser considerados especialmente visitados por la maldición de Dios. Suena muy duro, pero lo que básicamente dice es que les quitaron su nación. Fueron esparcidos por todas las naciones del mundo. Y en cierto sentido, Martin, ¿no fue por eso que entraron en contacto con el cristianismo en gran medida? Sí. Y lo rechazaron. Aceptaron ciertos aspectos del mismo. Conozco a judíos, por ejemplo, muchos en los Estados Unidos, que celebran la Navidad y todas estas cosas, y las formas y los rituales que lo acompañan. Pero la esencia nunca jamás la han abrazado o aceptado. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero que algunos de ellos aún se convertirán y podrán rasgar el velo de sus corazones
y ver que la profecía acerca de ellos se ha cumplido. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado de su nación al rechazarlo y crucificarlo. Martín, esto es exactamente lo que Pablo dijo, que pueden injertarse. ¿Y qué situación tan maravillosa sería esa? Tienen la ley, que entiende los tratos de Dios con el antiguo Israel. Podrían ser tal poder dentro de la iglesia de Dios, pero deben aceptar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque no hay otra manera por la cual podamos ser salvos. Por eso la gente debe alejarse de este dispensacionalismo. Deben alejarse del futurismo. Es una artimaña jesuita. Así es. Y si entendemos el jesuitismo y si entendemos el catolicismo, no a los católicos, porque los católicos están en el mismo barco, también tienen que aceptar el verdadero Jesús, el que los espías, no el Papa o el sacerdote que les perdona sus pecados, porque ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Bien, estas dos corrientes que distraen los judíos creen en la ley, pero rechazan a Jesús. Sí, como tienes a la mayoría del mundo cristiano, aceptan a Jesús pero rechazan la ley, absolutamente. El mensaje del tercer ángel es iluminar la tierra con su gloria, pero solo a aquellos que hayan resistido la tentación con la fuerza del poderoso se les permitirá participar en la proclamación cuando se haya convertido en el fuerte pregón. Así que Martín, si quieres ser parte del movimiento final para llevar el mensaje final de advertencia al mundo, entonces tienes que vivirlo. No puedes simplemente decirlo de labios para afuera, ¿sí? Y el mensaje final al mundo no tiene nada que ver con la Jerusalén literal. Nada. Porque como nación están abandonados para siempre por Dios. No tenemos necesidad de ir a Jerusalén. No tenemos necesidad de prestar especial atención a Jerusalén. Porque una atención especial a un grupo equivale a descuidar otros grupos. Por eso mencioné anteriormente que no hay grupos especiales. No hay nada especial. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debe llegar al mundo? Estamos hablando de los mensajes de los tres ángeles. Y los mensajes de los tres ángeles son un llamado final a la humanidad. Adora a Dios y dadle la gloria. Ese es el primer ángel, ¿verdad? Porque la hora de su juicio ha llegado. Trataremos todo esto con gran detalle. El segundo ángel dice, Babilonia ha caído. Ha caído Babilonia. Ahora, Babilonia ha caído. Babilonia, como sabemos, es un sistema religioso caído que niega a Jesucristo. Incluso si hablan de labios para afuera, si niegan su poder, por lo tanto, niegan a Jesucristo y se han convertido en una entidad cristiana caída. Entonces, ¿el judaísmo es parte de Babilonia? ¿Sí? Ok. ¿Es el catolicismo parte de Babilonia? Sí. Es la madre. Es la madre Babilonia. Ella es la madre de las rameras. Ahora, los otros que han abrazado sus doctrinas, que han bebido su vino, su doctrina, ¿tiene al mundo cristiano empapado de la doctrina jesuita? Tragado el anzuelo por completo. Por eso recibimos tantas preguntas sobre el sionismo literal. ¿Sí? Y luego pasan a formar parte de Babilonia. Sí, porque han consumido el vino. ¿Y se sientan en concilios ecuménicos? Sí. Entonces, ¿aceptan ellos también nuevamente la autoridad de Roma por encima de la autoridad de la palabra? Todo el tiempo. Están teniendo un festín todo el tiempo con este vino. Ok, ¿dice la Biblia que hay que mantenerse alejado del mundo? ¿Está el catolicismo alejado del mundo o está involucrado en todas las organizaciones políticas y países del mundo? Así es. Y luego hacia los comerciantes. Eso significa negocios, medios y películas. Todo. Tiene sus tentáculos por todas partes. Las estrellas de rock y de cine frecuentan las calles de Roma y van al papado. Se reúnen regularmente con el papado de forma regular. Ok. ¿Es amor a Dios o al mundo? Amor por el mundo. Tenemos que investigar eso, Martín, ¿verdad? El designio de Satanás siempre ha sido atraer la mente de la gente de Jesús hacia el hombre.
y destruir la responsabilidad individual. Satanás fracasó en su diseño cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito cuando se trató del hombre caído. El cristianismo se corrompió. Los papas y los sacerdotes presumen de tomar una posición exaltada y enseñaron al pueblo a buscar el perdón de sus pecados en ellos, en lugar de buscar a Cristo por sí mismo. Responsabilidad individual, ¿cierto? Usted no es salvo corporativamente. Usted es salvo como individuo. Entonces, ¿eres salvo como individuo, por lo que puede haber una salvación nacional? No, no hay afiliación. ¿Existe una vez un salvo y siempre salvo? No. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo ante los ojos del Señor, nada de su justicia anterior quedará en memoria. Ciertamente morirá. Escoge hoy el día, ¿ok? Sí, y si el hombre injusto se aparta de su propia justicia, sí, y hace lo recto ante los ojos del Señor, no se acordará de su injusticia anterior. Recuerda, él vivirá. ¿No es eso exactamente lo que dice Ezequiel? ¿Y el Señor ha cambiado eso? No, porque yo soy el Señor, yo no cambio. ¿No es eso lo que dijo? Ok, Martín, entonces, esas tentaciones que Jesús tuvo que soportar y donde venció a Satanás, porque dejemos bien claro, durante las tentaciones, Jesús realmente venció a Satanás. Pagó el precio por el pecado en la cruz, pero venció a Satanás en el lugar en el desierto. Porque los tres pecados básicos de la humanidad, a los que pueden encajar todos los demás pecados, fueron superados en el desierto de la tentación. Entonces tal vez deberíamos considerar eso, ¿no es así? Eso creo, porque de eso se trata todo. Y si queremos defender lo que está por venir a esta tierra con el engaño y todas estas cosas que desvían nuestra mente en diferentes direcciones, tenemos que estudiar cuáles fueron estas tentaciones para que Jesús pueda ayudarnos a vencer estas cosas. Ok, Martín. ¿Es posible que la misma tentaciones tenga una contrapartida en el mensaje final de los mensajes de los tres ángeles? Y si realmente lo estudias, estoy seguro de que llegaremos a ello. Ok, porque si Satanás no pudo vencer al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito con la humanidad, entonces esos tres deben ser de alguna manera parte integral incluso de los sistemas religiosos del mundo, ¿no es así? ¿Ves? Es que es similar a los mensajes de los tres ángeles que ya están. Si no aceptas el primer mensaje de los ángeles, entonces tendrás problemas con el segundo y el tercero. Absolutamente, tienes que acceder al primero antes de entender el segundo. Y si no entiendes el segundo, definitivamente no entenderás el tercero. Entonces, ¿qué pasará con las tentaciones? Bueno, si no aceptas el primero, vas a tener problemas con el resto de los dos. Y si no aceptas el segundo, te rebelarás contra el tercero. Definitivamente. Ok. Echemos un vistazo a las tentaciones. Mateo 4 habla de las tentaciones. Es interesante también en Lucas 4. Pero Lucas es una secuencia diferente. Creo que la secuencia tal como la tenemos en Mateo probablemente sea exactamente como sucedió. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el año 27, Martín, después de 4,000 años de pecado. Sí. Entonces, así que 4,000 años antes de esto, Adán y Eva fallaron en esta tentación. Y Jesús venció donde ellos fracasaron. Así que tenemos que encontrar estas tentaciones también en Adán y Eva. Y tenemos que encontrarlas en la humanidad de hoy. ¿Ok? Y fue tentado por el diablo. Y cuando había ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y cuando el tentador vino a él, dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan.
Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ok, esa es la primera tentación. ¿Sabes? La gente tiende a pasarla por alto. Pero es una tentación muy seria. Fue la tentación más seria para Adán y Eva. Ok. Ahora, Adán y Eva fueron tentados y parecía bueno para comer. La fruta parecía deliciosa. Y pensaron que también había una connotación espiritual asociada a la fruta y la desearon. Y así los apetitos gobernaban su razón. Martín, ¿el apetito gobierna la razón de la humanidad hoy? Seguro. Y en los días de Noé, comían y bebían. Ahora, no hay pecado en comer y beber, porque Dios lo diseñó. Así que debe ser comer y beber en exceso. Y comer y beber lo que no es propicio para tu salud, de acuerdo con lo que Dios dio en su conocimiento. ¿Okay? Ahora sí, nos fijamos en las mega empresas actuales. Y en gran medida, ¿quién las controla? Muchas organizaciones múltiples. Y todas están afiliadas y corriendo a Roma para recibir sus instrucciones para los últimos días. ¿Estas empresas siempre proporcionan los alimentos más saludables a la humanidad? No en absoluto. ¿O contienen compuestos que confunden la mente? Como la cafeína, por ejemplo. La industria del té, la industria del café, la industria de las bebidas con cafeínas y otros componentes con colorantes, lo que sea, cosas que confunden la mente. ¿Crees que esto tiene un origen divino u otro origen? Un origen oscuro. ¿Crees que podría ser parte de la confusión babilónica? O al menos para asegurarse de que Babilonia siga confundida. Definitivamente. Entonces, ¿qué importancia tiene, Martín? Tener un mensaje de salud. Es parte del mensaje de los 3 ángeles. ¿Ok? Y tomó al Hijo de Dios 40 días de ayuno. Estaba demacrado. Y en esta forma de demacrado venció donde Adán y Eva fallaron y cayeron. ¿Ok? ¿Crees que comer y beber será una tentación importante en los últimos días? Estoy seguro. ¿Es parte del mensaje de los 3 ángeles en alguna parte? Sí. Es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Oh, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel advierte contra la marca de la bestia. Y la marca de la bestia es su reclamo de autoridad. Y él prueba de tener esta autoridad que dice tener para estar por encima de la palabra de Dios. ¿No es eso lo que dice? Es exactamente. ¿Cambió el sábado por el domingo? Esa es la prueba de su autoridad. No dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es la primera tentación, parte integrante de una advertencia para no recibir la dirección del hombre, sino prestar atención a la dirección de Dios. Perfectamente. Y al hacer esto, mostrará tu línea de lealtad. Ok, entonces la obediencia a Dios implica esa obediencia a su ley. Sí. ¿Tiene él también leyes de salud? ¿Leyes de salud? ¿Había ciertas cosas que se supone que no debemos comer? Sí. ¿Eran ceremoniales? No, no. Si tocas el cadáver, tienes que lavarte. ¿Eso es una cuestión ceremonial o también se trata de deshacerse de los contaminantes? Es igualmente relevante hoy como era entonces. Sí, eras ceremonialmente impuro, pero literalmente también eras impuro. De hecho, ¿sabes, Martín? La medicina moderna solo surgió cuando leyeron la Biblia y vieron que tenían que lavarse antes de contaminar a otras personas. Eso es cierto. Ok. Entonces, Martín, esto en realidad es parte de las tentaciones que tendremos que superar al leer y predicar los mensajes de los 3 ángeles. Así es.
porque tienes que ser un hacedor de la palabra y no solo un proveedor de labios para afuera. Lo veremos. Creo que es Santiago quien habla de eso. Iremos con Santiago ahora mismo. Entonces, la primera tentación también es una parte integral del mensaje de los tres ángeles. Y la humanidad tendrá que vencer en Cristo. Sí, donde Adán y Eva fracasaron. Tendrás que, y será difícil proclamar los mensajes de los tres ángeles. Si fracasas en la primera tentación, mientras leemos eso en el espíritu de profecía, en realidad hay que empezar a hacer estas cosas. De lo contrario, no serás parte integrante de los mensajes de los tres ángeles. Todo el fuerte clamor. ¿Ok? Entonces, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo pone en el pináculo del templo. Entonces, ¿hay una connotación religiosa? Sí. Lo llevó al templo. Lo llevó al templo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Hizo lo mismo en el Edén? Sí. ¿Dios realmente dijo? Satanás siempre cuestiona algo de manera indirecta. Él es una astuta serpiente zorro. Échate abajo, porque escrito está, que sus sangres mandará cerca de ti, y en sus manos te llevarán para que no se estrelle tus pies contra la piedra. Jesús le dijo, escrito está, otra vez, no tentarás al Señor tu Dios. Martín, esta es una gran tentación. Es una que asalta a toda la humanidad entera. Es la tentación de la presunción, de presumir de Dios. Sí. Toma una posición que no se justifica en sus circunstancias. Como usted y yo, creo que podemos decir con seguridad que somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa y solo en Cristo podemos vencer el pecado. No tenemos justicia propia. Es solo la justicia imputada e impartida en Cristo. Eso nos da la estatura con el cielo. Así que, Martín, si estoy engreído y hago ciertas afirmaciones y digo que voy a perdonar tus pecados, confiésate a mí, Martín. ¿Es eso presunción? Sí, del más alto nivel, y es una blasfemia. Es una blasfemia, ¿verdad? ¿Existen organizaciones que hagan eso? Sí. Ok. ¿Hay organizaciones religiosas que afirman que una vez salvo, siempre salvo? ¿Eso es presunción? ¿Eso es presunción? ¿Existen organizaciones religiosas que afirman que la humanidad realmente tiene el poder de impulsar a nuestros demonios a hacer lo que quieran? ¿Sí? Porque se les ha dado este poder. ¿Existe algo llamado una religión de poder? ¿Sí? ¿Es eso presunción? Usan el nombre de Jesús y aparentemente les da esa autoridad, pero luego olvidan que Jesús está allí y olvidan que hay condiciones. El Espíritu Santo, Dios lo da a los que obedecen la ley. La ley ya no existe y los profetas ya no encuentran visiones del Señor. Han invalidado tu ley, Señor, es hora de actuar. ¿Son aquellos textos bíblicos que es necesario tener en cuenta? El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Todo lo que pretende tomar el poder sin cumplir las condiciones es presunción. Si dices que amas a Jesús y no guardas los mandamientos, no te está adhiriendo a lo que dice la Biblia. Correcto. Y si un sistema religioso te dice, tienes que hacer esto y este ritual para ser salvo, y vas a hacer ese ritual, y luego se supone que eres salvo sin cumplir con las condiciones, ¿es eso una presunción? Sí. ¿Sabes, Martín? ¿Cuántos sistemas religiosos en el mundo son así de culpables del pecado de presunción? Todos ellos. Eso da miedo, Martín. Eso lo hacen todos partes de Babilonia, el segundo ángel. Entonces, si cometes el pecado de presunción, aceptas la palabra del hombre y la autoridad del hombre más allá de lo que está escrito.
¿Has cometido el pecado de presunción? Sí. De hecho, si uno se sienta en un concilio ecuménico y está dispuesto a llegar a un compromiso, ¿no es eso una presunción? Eso es. ¿Puede el compromiso llevarte al cielo? No. Adán y Eva también fueron presuntuosos y pensaron que Dios no sería tan duro, porque los ama. Porque los ama. Así que un pecado tan pequeño aquí y allá no te mantendrá fuera del cielo, Martín. Él sabe, Él conoce sus corazones. Pero ella comió el fruto y ella se lo dio a Adán. Y Adán la miró y pensó que Dios no sería tan duro, que no haría eso. Y luego pensó que Dios reemplazará a Eva, que él estará solo. Todas estas cosas pasaron por su mente. ¿No escuchamos las mismas cosas hoy hablada? Ok, Martín. Entonces, la segunda tentación es parte de Babilonia, como hemos preguntado antes. Es, por tanto, parte de los mensajes de los 3 ángeles, seguro. 3 tentaciones. 3 mensajes. Ok, entremos en esto. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y él le dijo, todas estas cosas te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Por eso creo que esta es la secuencia correcta, porque lo manda a hacer las maletas después de esta. Exactamente. Vete, Satanás. Y lo reconoció por lo que él es, el tentador. ¿Cierto? No digo nada sobre Satanás al principio, pero aquí se dirige a él por su nombre. Un ángel caído, sí. ¿Y qué pecado es este, Martín? Este es el amor al mundo. Y mostrar dónde reside tu lealtad. Ok, el amor al mundo. Ahora, hace un tiempo hicimos un WhatsApp Prof donde mostramos un video donde muchas de las leyendas de la música del mundo admiten que vendieron su alma a otra entidad. ¿Recuerdas? Sí. ¿Por qué vendieron sus almas a otra entidad? Para tener fama mundial. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las naciones y las iglesias querrían ser reconocidas por los sistemas políticos y religiosos del mundo? ¿Por qué querrían ese reconocimiento, aceptación y popularidad? ¿Es este el amor al mundo? 100%. ¿Es esto amar al mundo más que amar a Dios? ¿Es esto defender los principios de Dios o capitular entre los principios mundanos? 100%. Si llevamos esto al mensaje del tercer ángel, no aceptes la marca de la bestia. No puedes aceptar la autoridad del hombre para poder comprar y vender y hacer lo que quieras para obtener del mundo todo lo que necesitas. ¿Podrá tu Padre Celestial cuidar de ti a pesar de que les dé la espalda para quedar bien con el mundo? Él no lo hará. Pero mira, la cosa es la popularidad, la mayoría. Oh no, es solo un día. Ok, solo tengo que hacerlo. Basta mirar la presión de grupo. ¿Qué es la presión de grupo? ¿No es amor al mundo 100%? ¿Ser aceptado por el mundo? ¿Ser aceptado por tus amigos? Ahora, llévalo a una connotación religiosa. Si quieres ser aceptado por el mundo religioso, no tienes que hacer compromisos. Tienes que, si quieres formar parte de un concilio ecuménico, hay que llegar a un acuerdo. Tienes que llegar a un acuerdo. Si el péndulo oscila y empieza a decir que el domingo tiene que guardarse como un día para el mundo, para la Gaia y todo esto, o incluso por razones religiosas, eso será la mayoría, el más popular. Si firma un documento llamada Carta Ecuménica, donde aceptan al papado como líder moral, disculpe, ¿no ha rechazado entonces usted a Dios? ¿No dice allí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás? Así que Martín, todos estos son puntos muy importantes y no es bueno hablar de labios para afuera. Así que vayamos a Santiago. Dije que iríamos a Santiago. Santiago.
Justo al lado de Hebreos deberíamos tener a Santiago. Y pasar al capítulo 1. Y leemos desde el verso 13. Porque estamos hablando de tentaciones, ¿no? Y hay que vencer las tentaciones. Nadie, cuando sea tentado, diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. El que hace las tentaciones es Satanás. 3 tentaciones, hemos visto eso. Pero todo hombre es tentado cuando por su propia concupiscencia es arrastrado y seducido. Básicamente, si queremos reformularlo, podemos decir que el hombre es tentado cuando cede a su naturaleza caída. Entonces, la única manera de evitar que eso suceda, Martín, es si la naturaleza caída se sujeta a Dios y muere. La naturaleza caída debe morir. Entonces, eres alcohólico, pero te niegas a beber. ¿De acuerdo? Eres un pecador, pero te niegas a pecar. Ahora, ¿qué te dice lo que es pecado? La Biblia. La Biblia te lo dice. Entonces, si sabes lo que es el pecado, ya sabes cómo evitarlo. Ya sabes, la lujuria de los ojos y todas esas cosas. Me gusta la forma en que Job lo expresó. Hizo un pacto con mis ojos. Y entonces, cuando la lujuria ha concebido, produce el pecado. En otras palabras, cuando cedes a tu naturaleza carnal, entonces comienzas a pecar. Y el pecado, cuando se consume, produce la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y eso nunca ha cambiado. Cristo no lo tomó de otra manera. No murió para que tú fueras un pecador. No. ¿Ok? Él no murió para quitar la ley para que después pueda hacer lo que quieras. Correcto. Así pues, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado. Nada ha cambiado. Así que bajemos al verso 19. Por tanto, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, deja a un lado toda inmundicia y lo superfluo de travesura, y recibí con mansedumbre la palabra injertada, que puede salvar a vuestras almas. Entonces te dice lo que está bien y lo que está mal. Funcionará, pero debes recibirlo. Sí, en otras palabras, debes permitir que Cristo entre en tu corazón y luego vivirlo. Él debe vivir en ti, entonces debe morir, sí. Ok. Pero sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Martín, si no eres hacedor de la palabra, sino que presumes de ser salvo porque has tomado el nombre de Jesús en tu boca, ¿ese es el pecado de presunción? Sí. ¿Esto es parte de Babilonia? Sí. Babilonia realmente lo enseña. Sí. Lo hemos dicho una y otra vez. Es una situación peligrosa. Ok, entonces, ¿qué debo hacer? Verso 25. Pero cualquiera que mire la perfecta ley de la libertad y persevere en ella, sin ser un oyente olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bendito en su obra. Tiene que hacerla. Sí, y lo dices, y no lo digas de labio para afuera. ¿Qué pasa con la primera tentación? Tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que hacerlo, no puedes simplemente decir, lo voy a hacer. Oh, Jesús no espera esto de mí en este momento. ¿No es este el pecado de presunción? ¿Sabes cuál es otro pecado realmente presuntuoso? Que no es de salvación. No es de salvación. Pero el fruto que colgaba de ese árbol era bueno para comer y deseable para adquirir conocimiento. Martín, ¿eso lo mantuvo fuera del Edén? Lo hizo. Y esta fue la primera tentación que Satanás trajo contra Jesús, nuevamente. Ok, entonces continúa y dice, si algunos entre vosotros parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de este hombre es vana. En otras palabras, es presuntuoso. Y luego define la religión pura. Esto me parece muy interesante. La religión pura
e inmaculada delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y mantenerse sin mancha del mundo. Ahora, Martín, ¿podría falsificar eso? Sí, podrías, ¿verdad? Entonces, si hace la profesión de cuidar de viudas y huérfanos para ganarte el favor de Dios, entonces eso podría ser presuntuoso. ¿Es porque eso significa que no debes de cuidar de las viudas y huérfanos? No, es simplemente ponerlo en el lugar correcto. Bueno, profundicemos un poco más. ¿Quiénes son los huérfanos? ¿Son solo aquellos niños que han perdido al padre físico? ¿O puede ser la humanidad que ha perdido el contacto con el Padre en el cielo, por lo que se convierten en objeto de evangelización? Entonces, ¿quiénes son los huérfanos ahora realmente? La mayor parte de la humanidad. Y las viudas. Ahora, una viuda es una mujer. Una mujer es la iglesia, también lo dice la Biblia. Ahora, ¿dónde queda viuda? Cuando pierde a su esposo. ¿Cuántas iglesias han perdido a su esposo? En otras palabras, han perdido la conexión con Cristo. Mas, si me amas, guardas mis mandamientos. Si no lo haces, eres un mentiroso. Entonces, Martín, ¿cuántas iglesias enseñan que básicamente no es necesario guardar los mandamientos? Básicamente todas. Solo una. Ok. Ellos predicaron que había que guardar los mandamientos. Sí. ¿Ha renunciado a ello? Sí. ¿Por qué harían una tontería como esa? Porque la madre lo dijo. Eres travieso, Martín, eres travieso. Entonces las viudas son iglesias que se han convertido en viudas al rechazar la palabra en su totalidad y hablar de labios para afuera sobre parte de ella. Y luego la última, y mantenerse sin mancha del mundo. ¿Eso encaja en todo? La tercera tentación. Todo esto son las tentaciones, de nuevo. Bien, agreguemos también el primer versículo del capítulo 2. Hermanos míos, ¿no tenéis la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, en cuanto a las personas? Así que si obedezco directivas de la iglesia o del Papa en contra de la palabra de Dios, ¿estoy sirviendo a Jesucristo? No, porque tú haces acepción de personas y Dios no. ¿No es lo que acabamos de decir? ¿Que hablamos? Ok, entonces, ¿podemos decir que las tres tentaciones también son parte integrante de los mensajes de los tres ángeles? Creo que ha quedado muy claro. Terminemos con otra cita. Si queremos vivir a salvo del ruido y las pestilencias, si queremos ser preservados de los peligros visibles e invisibles, debemos escondernos en Dios. Debemos asegurar el cuidado protector de Jesús y los santos ángeles. En estos días de peligro, el Señor quiere que caminemos ante Él con humildad. En lugar de intentar cubrir nuestros pecados, tendríamos que confesarlos. Como confesó Josué los pecados del antiguo Israel. Profesamos ser el dispositario de la ley de Dios. Profesamos estar construyendo los viejos caminos desechados y levantando los cimientos de muchas generaciones. Si esta gran y solemne obra realmente se nos ha encomendado, qué importante es que nos apartemos de toda iniquidad. Martín, esta es una cita poderosa. Es imposible servir a Dios si no estás dispuesto a dejar de lado las cosas que te pueden mantener en el mundo. Ok, vayamos al fondo del asunto. Si quieres llegar al cielo, ¿tenemos que mirar las noticias para ver qué está pasando en Israel? Bueno, según mucha gente, sí. ¿Cuántos predicadores están golpeando el púlpito con ese mensaje ahora mismo? ¿Cuántos evangélicos están haciendo esto? Bueno, todos. Y es ahí donde los medios te llevan. ¿No es una distracción? ¿No es esencial, Martín, que alcancemos a la humanidad en su conjunto y que prediquemos los mensajes de los tres ángeles que abrazan el arrepentimiento? Eso es, romper con el pecado, romper con la mundanalidad,
advertir sobre los verdaderos problemas que tenemos entre manos, concienciar a la gente sobre la elección que está delante de ellos, en lugar de mirar a los medios de comunicación para disuadirlos en su dirección. Dejen de apoyar a Palestina o a Israel y apoyen a Jesús. Ok. Ahora, Martín, ¿significa eso que no tengo que ver las noticias? No, simplemente colócalo en el lugar correcto. Ponlo en el lugar correcto. ¿Significa esto que hay problema sobre nosotros? Sí. ¿Significa esto que puede convertirse en una calamidad mayor? Sí. ¿Significa eso que el mensaje debe quedar en suspenso y congelarse hasta que termine la calamidad? ¿O nuestras voces deben aumentar en poder? Especialmente en este momento. Especialmente en este momento. Así que, Martín, si esto desemboca en una tercera guerra mundial o no, no lo sé. No somos profetas, pero somos estudiantes de profecía. ¿Habrá un tiempo de problema como nunca fue? Seguro. ¿Significa eso que debemos dejar de predicar el cambio de corazón y la aceptación de Jesús a los judíos y a los gentiles? No. Ahora es el momento. Así que pongámoslo en la perspectiva correcta. Tomemos decisiones que estén basadas en principios eternos. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la esencia de los mensajes de los 3 ángeles. Ese es el mensaje que debe llegar a los judíos y gentiles. Ese es un mensaje que debe llegar al mundo entero. Y sí, miremos lo que está pasando en el mundo y pongámoslo en la perspectiva correcta. Oremos. Padre Celestial, vivimos en tiempos tumultuosos y los sistemas religiosos chocan entre sí. Este es el resultado de la propaganda, de las mentiras que se enseñan desde los centros religiosos, de las presuntas mentiras de que si hace esto, aquello o lo otro, e incluso destruye parte de la humanidad, tu camino al cielo se abrirá. Esto es muy contrario a la doctrina del amor. Abre los ojos de la humanidad, sin importar a qué religión pertenezca, y hazle darse cuenta de que no hay otra manera de estar seguro que abrazar la doctrina pura de Jesucristo. Esta es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén.